Bien, pues reiniciamos la sesión y de acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 16 horas. 17 ni 16. Para las 18 horas, don Ignacio González Arrate, es director de la División de Área Económica y de Patrimonio de FEBE, en relación al convenio firmado con FEBE en la Troncal Occidental. Llámese al compareciente, por favor. Buenas tardes. Se ha de constar que el compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre del 98 sobre comparecencias ante comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Pues bien, tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que, en su condición de exdirector de división del Área Económica de Patrimonio de FEBE, en relación al convenio firmado con FEBE en la Troncal Occidental, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, GIPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Podemos Asturias, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario Izquierda Unida y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Por lo tanto, ¿desea el compareciente hacer una exposición previa? Sí, breve. De que, bueno, yo efectivamente tuve competencias durante mi estancia en FEBE, en la que llevo ya 22 años, en materia de patrimonio, pues de hasta hace 4 o 5 años, no recuerdo muy bien, y por eso ya de entrada les adelanto, les pido mis disculpas, porque seguramente tengo que recurrir demasiado a la memoria y muchas veces me patinará, seguro. De hecho, precisamente con ocasión de la extinción de FEBE, yo caí del lado de Renfe. Llevo ya 4 años en Renfe y, por lo tanto, los expedientes de índole patrimonial y, más específicamente, los que tienen que ver con la fibra óptica, pues lógicamente están fuera de mi disposición. En este momento pertenecen a ADIF. Supongo que están centralizados en Madrid y muy probablemente vaya usted a saber, porque ADIF, como seguramente todos saben ustedes, pues externalizó el servicio de fibra óptica y esos expedientes, pues no lo sé, ¿no? ¿Dónde están? En todo caso, he acudido, lógicamente, por una mínima responsabilidad a mi correo electrónico. Me he documentado, creo que lo suficientemente bien, y aunque creo que tengo ya una visión general de lo que tiene que ver con el motivo de esta comisión, les reitero lo que dije al principio, que me disculpen porque muchas veces igual me tengo que rascar la cabeza para recordar y muchas veces pues tendré titubeos y falta de recuerdos. En este sentido, decir que mi relación con el organismo que se está investigando, con el GIPA, pues fue diverso. En algunas ocasiones participando en concursos públicos para el alquiler de fibra oscura por parte del Principado de Asturias o el GIPA. Es igual, cuando lo hacía el Principado de Asturias estaba el GIPA siempre detrás para el tema de las consultas técnicas que hiciéramos los licitadores durante esos concursos y, en todo caso, siempre al final con ocasión de los replanteos, las medidas reflectométricas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en un concurso que se estableció por parte del Principado con intervención al menos indirecta, pero muy presente del GIPA cuando se extendió la red de fibra óptica en la cuenca de Caudal ayer, pues se sacó un concurso público donde salía a licitación el alquiler de fibra oscura entre Partaller y Coyanzo. Lo ganó FEBE, ese concurso. El contrato tenía una vigencia, supongo que hoy estará prorrogado o sometido a nuevas licitaciones y muy probablemente siga siendo ADIF, en este caso, la que esté ofreciendo esa posibilidad de alquiler de fibra oscura para seguir dando servicio a banda ancha a la cuenca del Caudal ayer, precisamente porque es la única línea que está tendida en la zona y inexcusablemente se tiene que acudir a FEBE, aunque sea en régimen de concurso, ¿no? También tuvimos contacto con el GIT, esta vez ya de manera directa, en un concurso que sacó para también alquilar fibra oscura en el tramo Gijón-Cudiero y Gijón-Colombres. En el caso del Gijón-Cudiero,
como mientras se preparaba el concurso y había cierta rapidez por parte del GIP para llegar hasta Cudillero, pues recuerdo que era poco tiempo y poca fibra y por lo tanto se hizo, me acuerdo que tuvimos un contrato menor por adjudicación directa, era simplemente para ganar tiempo y enlazar con el concurso de mayor envergadura y tiempo que se sacó después, en esos tramos precisamente, Gijón-Cudillero y al mismo tiempo Gijón-Colombres, creo que otro tramo también, no recuerdo en este momento, pero desde luego esos dos que son los lotes a los que acudió FEBE y perdimos, en ese caso el concurso quedamos posicionados creo que los segundos, pero lo perdimos, lo ganó otra empresa. Y creo recordar que también tuvimos contacto con el GIPA, pues con ocasión del tendido de la red central, la que discurre hacia la cuenca minera de la Viana, la cuenca del Nalón, porque aunque en ese caso la red discurría fundamentalmente por infraestructuras titularidad del Principado de Asturias, pues sí había algunos puntos de nuestra red ferroviaria donde había cruces fundamentalmente y entonces pues lógicamente pues se regularizó a impulso del GIP esos cruces a modo de servidumbre por las infraestructuras de FEBE en diferentes puntos, creo que era Tuilla, La Felguera, algún sitio más, cosas puntuales en todo caso, pero que se tramitaron y se documentaron y se regularizaron jurídica y económicamente como todas. Y luego ya la más, quizá la más trascendental y más importante y la que creo que trae mayor causa de esta comisión de investigación, pues fue efectivamente el contacto que tuvimos con el GIPA con motivo de la extensión de la red occidental hacia el límite de provincia con Galicia, es decir, el tendido entre Cudillero y Ribadeo. Y aquello se regularizó pues mediante un tendido que hizo el propio GIP por encomienda del Principado de Asturias. Esa red, como todos ustedes saben, discurre por el trazado ferroviario de FEBE entre Cudillero y Ribadeo. Aquella tramitación se siguió por los trámites legales establecidos y creo que a día de hoy pues está funcionando y con éxito porque supongo que ha sido la única manera de que los ciudadanos del occidente de Asturias pues hayan tenido acceso a la banda ancha que creo que desde entonces y hasta ahora está funcionando con toda normalidad, de lo que yo personalmente me alegro infinitamente. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos por lo tanto al turno de preguntas. En primer lugar tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Arrate. Soy José Corramos, miembro de esta comisión por el Grupo Parlamentario Popular. Yo también le pido paciencia porque tengo bastantes cuestiones que plantearle y no sé si las sabré hacer ordenadamente, pero voy a intentarlo, ¿no? Es decir, le voy a preguntar primero mi opinión. ¿Hubiera sido posible firmar un convenio entre FEBE y el Principado de Asturias no oneroso para el Principado de Asturias en relación a la construcción troncal del Occidente? No hay tal convenio, en realidad. Seguramente usted a lo que se refiere es al documento de otorgamiento formal de derechos de paso que FEBE formalizó en favor del Principado de Asturias una vez que cobró el canon por ocupación que tenía establecido. Supongo que se refiere a ese documento, ¿no? No es un convenio como tal, porque como ves es un lateral de FEBE, que es el que otorga esos derechos de paso al Principado, porque es al único al que se lo podía otorgar. La única posibilidad de ocupación del dominio público ferroviario, como usted sabrá seguramente, a estas alturas ya es cuando se va a instaurar un servicio público de interés general, como era el caso. En este caso es promovido por el Principado de Asturias. Se trataba de dar un servicio público y ahora ya básico a la ciudadanía del occidente de Asturias y, por lo tanto, es uno de los supuestos que autoriza la ley del sector ferroviario. También otras leyes que están vinculadas con esta materia, pero en lo que a mí me afecta muy directamente, la ley y el reglamento del sector ferroviario lo autoriza y lo contempla así, y establece efectivamente la procedencia, en ese caso, la propia ley, la ley sectorial de la que le hablo, de establecer un canon compensatorio precisamente por la ocupación del dominio público ferroviario, en este caso. Por lo tanto, yo desconozco si es posible el que pudiera haber sido no oneroso. Lo que sí le puedo decir es que en este caso la ley lo contempla, así lo hicimos, y en todos los casos en que yo estuve en patrimonio regularizando jurídica y económicamente ocupaciones de este tipo, en cualquiera de las provincias de la geografía de FEBE, todas se ha hecho con compensación económica compensatoria. Mire, ¿me podría explicar un poco todo el proceso de cómo fue el convenio, este convenio sí. de paso? Porque ustedes, vamos a ver, le voy a explicar el problema que tiene de trabajo esta comisión. Sale un pliego de condiciones de una obra, un pliego de cláusulas administrativas, donde el objetivo era construir una red troncal en el occidente que fuese propiedad, lógicamente, del Principado. Ese es el sentido del término construcción. En esos pliegos que salieron a licitación de las obras, en ningún momento se hablaba de un derecho de paso. Eso es algo que, por decirlo así, se fragua con posterioridad, a base
de consultas por correos electrónicos. A tal momento, yo querría saber, ¿usted con quién trató el tema del derecho de paso de los 15 años? Porque, por un lado, yo he visto documentos firmados por usted a favor de dos empresas, Sí. de Confica, una de Sí. ellas, que fue la adjudicataria general de la obra, y de Elecnor. ¿En qué momento se introduce la cláusula de los 15 años? ¿Quién impone lo de los 15 años? No, la cláusula de los 15 años la fijamos nosotros. Nos pareció, sí, a nosotros nos parecía razonable que por lo que viene siendo la vida útil de un tendido de fibra óptica de este tipo, que FEBE tiene los suyos propios. FEBE tiene más de 500 kilómetros de lineales de fibra óptica propia extendida y sabemos cuál es la vida útil de esta clase de infraestructuras y al mismo tiempo pensamos que el importe correspondiente a esos 15 años pues era, pues digamos que no demasiado gravoso para cualquiera que tuviera que hacer frente a un canon con una ocupación de 102 kilómetros, que son 102.000 metros cuadrados en este caso. Y pensamos que si se divide el 1,5 millones de euros que fijó FEBE en este caso por los 102.000 metros cuadrados, pues sale aproximadamente, creo recordar, porque he hecho mis números, pues creo que son 14 euros y pico por kilómetro cuadrado, que eso lo dividimos por los 15 años de vigencia y sale un canon exactamente de 28 céntimos metro cuadrado en este caso. Por lo tanto... Y lógicamente eso habrá que renegociarlo dentro de 15 años, porque la titularidad ahora es de FEBE, entiendo. Sí, desde luego, lo que sí le puedo asegurar es que el Principado en este caso se aseguró muy mucho, y cuando digo se aseguró es que en las conversaciones previas que mantuvimos, que pulsaron nuestra opinión, creo que antes de sacar el concurso, o habiéndolo sacado ya, no lo sé, no recuerdo en este momento, pero era a efectos de asegurarse de que efectivamente, ante una de las muchas posibilidades, o pocas, no lo sé, que pudiera haber de diferentes alternativas para hacer ese tendido, pues una de ellas, seguramente la más previsible, la más obvia, pues era que pudiese ir por el tendido ferroviario de FEBE. Supongo que había otras posibilidades, de carreteras, de privados, postes aéreos, lo desconozco, no lo sé. Entonces el Principado, lógicamente, nos pulsó la opinión y dijo, oye, ante la posibilidad de que pudiera haber ofertas técnicas que establezcan discurrir por nuestro lado, vosotros os prestaríais a esto. Bueno, pues se hicieron las sujetos oportunas y se vio que, bueno, que primero que es legal, que seguramente era la única y desde luego posiblemente la mejor manera de llegar hasta el extremo del occidente de Asturias, que al mismo tiempo se le presentaba a FEBE otra oportunidad más de hacer un ingreso, que le vendría muy bien a su tesorería, y al mismo tiempo, como sabe, en esos escritos se fijaron unas condiciones que redundaban muy mucho en beneficio del propio servicio y el uso propio de FEBE, como era la posibilidad de tener un cable propio para usos propios, sin posibilidad de comercialización de la fibra excedentaria, pero sí para usos propios y con una arqueta en cada una de las estaciones. Quiero decir que era bueno, entendíamos, para el servicio que pretendía dar esa red, era legal, era económicamente poco gravoso, era muy bueno en cuanto a la tesorería de FEBE y al mismo tiempo desde el punto de vista operativo de FEBE para dar usos propios a las diferentes estaciones de todo ese tramo, pues nos venía muy bien. Quiero decir que FEBE hizo esa valoración en muy poco tiempo y le dijo al Principado que si desde luego alguno de los licitadores postulaban la posibilidad de hacer ese tendido por el tendido ferroviario, les diríamos que sí, con esas condiciones que ya conocía el Principado de Asturias. Esas condiciones efectivamente se plasmaron expresamente en el documento de compromiso que FEBE dio a los diferentes licitadores que requirieron ese documento, que fueron varios los que se interesaron, pero luego al final solo 2 pidieron específicamente la documentación. Sé que era el adjudicatario y otro que ahora no recuerdo. Y ya en ese primer documento se decían todas las condiciones que estoy comunicando, es decir, el precio, el tiempo, el cable, etcétera, etcétera. Y desde luego lo que sí se aseguró muy mucho el Principado, y a nosotros nos parece lógico por otro lado, y por eso sí figura en los documentos, tanto en el de compromiso como en el propio canon que se adjudicó al Principado de Asturias, que esa servidumbre de paso era con carácter indefinido, sin perjuicio de la renegociación que correspondiera a quien correspondiera 15 años después. Perdón una cosa, cuando usted me habla del Principado previamente a los pliegos, sí. ¿se interesó esto? ¿De sí. quién? ¿Quién era el que...? Pues nosotros, yo mantuve al menos una reunión, recuerdo, acompañado de mi director general de la época, a impulso del Principado de Asturias, con el vicesecretario Iturrioz y con el director general del GIPA, en la sede del Principado de Asturias. Iturrioz y el señor Bañuelos. Es que no recuerdo cómo se llamaba. Gerente del GIPA. Sí, el que era el gerente. Y ellos sabían antes de esa posibilidad. No, sabían no. O sea, nosotros nos
tantearon para ver si ante esa posibilidad que ellos que pudiera darse de que algún licitador plantease que el tendido fuera por nuestra red, tener el conocimiento al menos, supongo que para no llevar el planchazo, y que pudiera darse un concurso desierto ante un proyecto como el que estaba definido, pues por falta de ofertas, de que no había posibilidades físicas y territoriales de llegar hasta el occidente. Y el ferrocarril era una buena opción. Era un mero tanteo, sin más. Pero mire, curiosamente, sabiendo que el Principado tanteó esa posibilidad antes, es muy curioso que no lo incluyera en los pliegos de prescripciones técnicas, porque eso lo que genera es una situación de desigualdad. De hecho, luego, aquí internamente, me refiero al HITPA, que no tiene que ver con su papel en CD, algunos licitadores conocieron de esa posibilidad por correos electrónicos y otros licitadores no. Es decir, se produce una situación clara de desigualdad en el concurso, ¿no? Eso no conozco detalle, no sé qué puedo decir. Se lo aseguro, yo es así. Luego, ustedes exigieron, aparte, decía y mencionaba, y le quiero... Vamos, me llama la atención que el Principado, por explicárselo claramente, habiendo tanteado esa posibilidad, el señor Iturrioz, que era presidente de la sociedad, viceconsejero, con el señor director general, no lo incluyeran claramente en los pliegos. Si me permite, que yo quizá pueda tener una explicación si quiere usted escucharla, aunque es posible que esté equivocado, pero yo creo que hay una posibilidad técnica de que eso sea así. Yo recuerdo que el tendido de otras troncales, porque este tema lógicamente era mi competencia y estaba al corriente de las cosas, el tendido de otras troncales se señalaba en la propia encomienda de gestión exactamente por dónde debían discurrir, sobre todo cuando se podían aprovechar, lo lógico es que se aprovechasen infraestructuras del propio Principado de Asturias, como fue la red troncal, aprovechando las autovías que son titularidad del propio Principado. En este caso, supongo que es porque no había infraestructuras, al menos continuas, de origen a destino, son 102 kilómetros, y ante la posibilidad de que pudiera haber otras alternativas, que pasara incluso por intereses privados, pues es posible, que es posible de que por esa razón saliera abierta en esta ocasión para que los licitadores presentaran cada uno la opción que pudiera y que quisiera. En cualquier caso, lo que es señalable es que el Principado lo que licitó fue la construcción, es decir, la titularidad, no un derecho de paso, y eso es lo que figura. Bueno, la titularidad de lo que es la red de fibra óptica, no hay ninguna duda de que es del Principado de Asturias. Los propios documentos lo acreditan contundentemente, vamos. De hecho, FEBE, como verán en esos documentos, tanto en el de compromiso inicial como en el propio otorgamiento del Principado, lo que se reserva es la disposición de un cable de fibra para uso exclusivo y sin el pago de ninguna clase de contraprestación. Eso es exactamente lo que dicen los documentos. Por lo tanto, está claro que implícitamente está diciendo que eso no va a ser de FEBE, que es del Principado, que es el que lo promueve, y a él le doy los derechos de paso, pero me reservo el uso exclusivo de unos cables para uso propio. Pero el paso entre los 15 años tendrá que renegociarse, lógicamente. Sí, no, desde luego, al paso de los 15 años, desde luego ellos tienen reconocido el derecho de paso indefinido, y a partir de ahí, pues tendrán que ponerse de acuerdo las partes en cuanto a los nuevos precios y los nuevos tiempos. Es que no entendí tampoco muy bien, le agradezco, porque es verdad que hay dos documentos. Luego hay un documento de cesión de los derechos de ocupación de dominio público a favor del Principado de Asturias, que también firma usted, y ahí no se habla para nada de los 15 años. Y me llama la atención esto. ¿En qué documento? En el documento de cesión de derechos de ocupación de dominio público ferroviario a favor de la Administración del Principado de Asturias. Si me permite Es decir, consultar. que son documentos, creo, recordar, distintos en ese contenido, pero bueno. Dice literalmente que, habiéndose cumplido las condiciones previas establecidas para ello en el citado documento de compromiso de cesión de derechos de ocupación del dominio público, este es el documento de compromiso inicial que dábamos a los licitadores para poder acreditar ante el Principado que tenían la disponibilidad de este dominio público para hacer ese tendido. Pues cuando ya todo se cumplimenta y efectivamente se otorgan los derechos de paso de manera formal al Principado, se dice en ese documento, que usted dice que no lo menciona, dice en particular las relativas a la supervisión del proyecto constructivo de los servicios técnicos de FEBE y a liquidar y cobrar por parte de FEBE el canon compensatorio por los primeros 15 años de ocupación, del que este documento constituye carta de pago. Es decir, se está mencionando los 15 años también en ese documento. Vamos a ver, una cuestión que le quiero plantear también es decir, ¿quién usted negocia o firma ese permiso a las empresas adjudicatarias, pero no en todo este proceso no participa nadie del Principado? ¿Es correcto? Sí, ¿no? Más allá de lo que le he comentado, de esos tanteos previos para ver la viabilidad de que este concurso pudiera salir así, tal como lo tenían diseñado, no, a partir de ese momento es el HIP el que saca el concurso y, desde luego, quien se pone en contacto con nosotros para poder disponer, en su caso, del documento que les habilitase, como que tienen disponibilidad para hacer ese tendido al que se comprometen por la red de FEBE, son, como le digo, sé que se interesaron
4 empresas telefónicamente, si me rasco la cabeza, como le decía, es posible que hasta recuerde cuáles eran, pero al final, cuando hubo que pedirnos ese documento para adjuntarlo en el sobre correspondiente de la licitación, solo lo pidieron 2. Pero, insisto, en ningún momento en ese proceso participa el Principado, más allá de esa consulta previa. Sí, yo creo que esa consulta la hace así en plan de tutela del proceso, sin más, pero ya no tuvo más intervención, que yo sepa. De hecho, nosotros también con quien tuvimos única participación a partir de entonces es con Confica, o sea, que fue la empresa adjudicataria. A esa empresa es a la que le dijimos, le recuerdo a usted que nos han comunicado que es el adjudicatario, que usted tiene que presentar un proyecto constructivo que tiene que ser visado por FEBE antes de presentárselo ustedes incluso al HIT. Y cuando tenga ese visto bueno, a continuación ustedes tienen que pedir la autorización correspondiente al Servicio de Infraestructuras de FEBE para ver si está de acuerdo con ese proyecto constructivo y al mismo tiempo para poner el condicionado de obra correspondiente. Y cuando usted tenga esa autorización, entonces le tengo yo que regularizar jurídica y económicamente, como le digo, el canon compensatorio por la ocupación del dominio público que cae sobre sus espaldas. Y cuando usted haya pagado ese canon, entonces, en su caso, la Inspección General de FEBE, que es el organismo último que cuando hay informe favorable de infraestructuras e informe favorable de patrimonio diciendo que está regularizado, es cuando le pone la autorización correspondiente, le regula las tasas, le pone la fianza y le otorga el condicionado correspondiente que usted tiene que cumplir durante su ejecución. Ese fue el primer contacto que tuvimos con Confica. Y además luego una exigencia más, ¿no?, de un cable de 48 fibras para uso de FEBE. Sí, bueno, eso reconocemos que fue aprovechando que la oportunidad pasaba por ahí. Es decir, FEBE tiene tendido fibra oscura en la red troncal nuestra desde Bilbao a Gijón y luego todas las cercanías de todas las comunidades autónomas, menos León, Cistierna y Ferrol, Ortigueira. En todas las demás cercanías de FEBE tenemos tendido de fibra óptica. Y entramos de media distancia que llamamos, o regionales, pues no. Y en este caso se presentaba una magnífica ocasión para que, aprovechando que nuestra fibra llegaba hasta Cudillero, que es el final de la cercanía, pues que el tramo regional entre Cudillero y Vegadeo, pues en este caso a cargo del adjudicatario o del HIT o del Principado, complementando el canon que estábamos cobrando, pues encima pusiera a nuestra disposición una fibra para usos propios que nos venía muy bien. ¿Recuerda usted el importe de lo que suponía esto? ¿De qué? Esos 48... Ni idea, absolutamente ni idea, no. Quiero decir que son en lo que era... calcularon En la parte mía, yo es que lo único que intervengo es en el tema puramente patrimonial, es decir, de regularizar lo que es la ocupación y el otorgamiento del derecho de paso. No sé, eso es quien se nutre de ese cable para uso propio de las estaciones es infraestructura, pues para el tema de los enclavamientos, la señalización, etcétera, etcétera, y también circulación, pues para todo el tema que tiene que ver con la seguridad de la circulación, fundamentalmente. ¿Formalizó FEBE la recepción de ese cableado? ¿Sabe? Si formalizó FEBE la recepción de esas 48 fibras. Lo desconozco, porque les repito, es que la parte mía es una fase previa, es decir, para que FEBE le dé la autorización para hacer ese tendido, tiene que previamente pasar por la parte de patrimonio, que era la mía, regularizando y pagando ese canon y otorgando por nuestra parte los derechos de paso en las condiciones en que lo dimos. A partir de ese momento, que creo que es por el año 2009, 2010 o algo así, nosotros ya como patrimonio no volvemos a intervenir más. En el tema de obra usted no tenía nada... ¿El tema de obra? No, para nada, no. Eso, como ya le he comentado, yo sé que con carácter previo el proyecto constructivo tenía que ser supervisado por FEBE, eso lógicamente lo hace la Dirección de Infraestructuras, que son los que saben de estos temas, y luego en el condicionado que le da FEBE al ejecutante de la obra, que lo hace Infraestructuras también. Recuerdo que uno de los condicionantes, bueno, he podido consultar, que uno de los condicionantes era que cada tramo nuevo que fuese o subtramo, digamos, que fuese a construir Confica en este caso, pues en el replanteo y todo lo demás tenía que estar presente FEBE y tenía que estar con la autorización de FEBE, pero como digo, eso es un tema de la Dirección de Infraestructura que no sé si estará citado a esta comisión alguien de Infraestructuras de FEBE que le podría contestar. Yo me imagino que como la red está funcionando, pues me imagino que no habría habido mayor sobresalto, me imagino, pero lo desconozco. Yo intervengo regularizando y dando la autorización, nada más. Usted tuvo la sensación, y concluyo, presidente, que sé que me va a dar el toque, porque tengo dos cuestiones importantes. ¿Usted tuvo la sensación de que fuese conocido previamente por los licitadores? Esto es que tengo ahí un serio problema de plazos, ¿no? Es decir, hasta el viernes 21 de marzo, por las consultas y los correos, es una cuestión interna de la Concepción del Principado, nadie sabía aún de la obligatoriedad de firmar ese canon, ¿vale? Y yo veo que se firma el día 24, usted firma es decir, me parece un plazo de tiempo muy corto. Hubo llamadas previas antes de la firma del documento de las empresas. No, es que yo recuerdo
tengo documentado por aquí. Yo recuerdo que como las propias empresas que podían tener interés habían visto en los pliegos del concurso que dentro de la documentación que tenían que aportar en el sobre, no sé, en el A, en el B, pues un documento que acreditase que en caso de que los terrenos por los que fuese a discurrir no fuesen propios, que es lo lógico, pues que presentasen la documentación que acreditase que tenían disponibilidad sobre esos terrenos para llevar a cabo la obra que estaba licitando el Principado. Entonces, esta gente se puso en contacto con nosotros y le dijimos, en cuanto a FEBE, no hay objeción, pero tiene que ser con estas condiciones. Usted necesita una carta de compromiso para presentar la licitación, yo se la doy, pero con estas condiciones. Sepa usted que se resulta adjudicatarios con estas condiciones. Y efectivamente, así lo recibieron, así se presentaron, así lo ganaron y así luego tuvieron que pagarlo, claro. Una cuestión que quizás usted pueda saber y que es también objeto de una de las ruedas de esta comisión. Esta obra estuvo suspendida, precisamente yo creo que por exigencia de FEBE, es decir, entre los días 29 de octubre de 2009 y 25 de enero de 2010, obró una suspensión formal en la ejecución de la obra, porque FEBE puso reparos en las condiciones materiales como en la falta de pago de los derechos de paso. No, eso seguro que no, eso seguro que no, porque vamos, las fechas... Bueno, eso es lo que figura, le leo literalmente en el informe del Servicio de Telecomunicaciones, entre los días 29 de octubre de 2009 y 25 de enero de 2010, que es cuando se recibe, bueno, se firma ese documento, obró una suspensión formal en la ejecución de la obra debido aparentemente tanto a los reparos de FEBE a las condiciones materiales como a la falta de pago de los derechos de paso. De hecho, ustedes reclaman, y hay documentación el 19 de agosto, creo recordar una compañera suya, no sé si su departamento, el pago a Confica. Igual le puedo... Rosa, es que no me acuerdo, no tengo el documento aquí. Es decir, no obstante, dice el informe, durante ese periodo de suspensión, vamos, se reclamó por ustedes el pago a Confica de los derechos de paso. Y lo que dicen es que en ese tiempo no hubo obra. Si se está refiriendo al pago del canon que nosotros lo habíamos requerido, es imposible que hubiese paralización de la obra porque sencillamente la autorización no estaba ni otorgada siquiera. Es decir, en el momento en que se nos comunica quién es el adjudicatario y que el adjudicatario se dirige a nosotros diciendo, oiga, soy el adjudicatario, yo le digo, bueno, pues recuerde usted dos cosas del documento de compromiso que le dimos. Uno, cuando usted tenga ultimado el procedimiento constructivo, o el proyecto constructivo, sepa que lo tenemos que supervisar primero nosotros antes de presentárselo al GIPA. Y segundo, en el supuesto de que el proyecto que usted presente sea aceptable por FEBE y nos pasen el expediente para cobrarle el canon, sepa usted que mientras no me pague el canon, mientras no pague el canon a FEBE, la autorización no se le va a dar. Y efectivamente, esa carta cuantificando el canon se la enviamos el 15 de enero de 2010 y nos comunica Confica el pago el 25 de enero, es decir, escasamente 14 días después. Con lo cual, entre que nosotros lo hicimos el escrito requiriéndoles y ellos nos acreditan documentalmente la transferencia que hacen a través del Banco de Santander, creo, no, de Caja España, han pasado 14 días. Es decir, no solo no hubo tiempo de intermedio, sino que además, como le digo, mientras no pagaban no había autorización. Por lo tanto, es imposible que se empezara siquiera la obra. No podía haber obra en ese No, en ningún caso. No. Sí, el documento lo tengo, mire, está enviado por el anterior compareciente, Manuel Roy, a FEBE, a doña Berta González Izquierdo. Sí, dependía de mí, era una... De Confica. Una técnico que dependía de mí en aquellas fechas, sí. Bien, es que es curioso porque, mire, esto no tiene que ver con ustedes. Recuerdo sí, y finalizo con la última cuestión, ¿no? Solo una reflexión. Fíjese, es curioso porque en esas fechas, la empresa pública GIPA, en ese periodo en el que estuvo, en que no hubo obra, usted dice no paralización, sino que no se inició porque no se podía, la empresa GIPA factura al Principado por obra 4.000 y pico metros a red troncal por importe de 356.492,15 euros. Por eso le agradezco la aclaración, porque era imposible que en ese momento, efectivamente, en las vías de FEBE se estuviese realizando obra alguna. No, la autorización, desde luego, no, eso con toda seguridad. Bien, pues eso, con eso... Supongo que tenía el contrato firmado, pero no contrato firmado con GIPA, que es el que la adjudica la obra, me imagino, pero no, desde luego, la autorización de obra, porque estaba sin cumplimentar estos trámites que son previos e inexcusables. Muy bien, pues muchas gracias, no hay más preguntas. Sí. Por mi parte, gracias al presidente por su benevolencia. Me quedo con alguna gana de seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias por su comparecencia. Buenas tardes. Mi nombre es Lorena Gil. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, antes no me quedó claro si era usted el máximo responsable para FEBE de la firma de los documentos entre Confica y FEBE, por los que Confica ingresó 1.750.000 euros a FEBE y se dio asimismo a FEBE un cable de
48 fibras, construido y pagado por el Principado de Asturias. No, yo no era el máximo responsable de la empresa, lógicamente tenía por jerarquía superiores a mí, pero yo tenía la competencia en la materia y el apoderamiento suficiente como para firmar esos documentos. Sí, me competía a mí y así lo hice. ¿Negoció con alguien del Principado de GIRPA los términos de ese acuerdo o solo con Confica? Disculpe, no lo he entendido muy bien. ¿Negoció con alguien del Principado o con GIRPA los términos de ese acuerdo o solo con Confica? ¿El acuerdo del canon que se iba a cobrar o del otorgamiento en general que se iba a entregar al Principado? El canon. Yo creo que donde nosotros plasmamos por primera vez de manera fehaciente las condiciones que FEBE exigiría para poder dar la autorización a quien resultase adjudicatario, si es que había alguno, fue en ese documento de compromiso que entregamos para su presentación al concurso a los 2 licitadores que se interesaron por ese documento. En ese documento ya se dice absolutamente todo. Prácticamente lo que luego se hace en el documento posterior del otorgamiento de derechos al Principado, una vez de que hay un adjudicatario y que además ya están pagados los derechos que habilitan para otorgar esos derechos de paso, es decir, el canon, pues se dice sustancialmente lo mismo. Creo que se da otro formato estructural, hablando de que se otorgan derechos al Principado, mientras en el primero de los documentos se decía hay una carta de compromiso por parte de FEBE de que se otorgaría de paso en estas condiciones. Es básicamente lo mismo. Y ahí se cuenta todo, el que es indefinido, que son 15 años, el importe del canon, el tema de que tenía que ser supervisado por FEBE el proyecto constructivo, que tenían que ponerse a nuestra disposición un cable de 48 y al mismo tiempo con arquetas en todas las estaciones principales. Todo eso está en todos los documentos desde el principio. ¿Usted confirma que es así? Porque lo cierto es que hasta que Eduardo González Bayuz, el director general de GIRPA, hasta fechas recientes, este año se le cesó, creo que fue en febrero de este año, hasta que él informó en abril de 2014, parece que nadie en el Principado sabía de esta cuestión, del canon. Y así constan los informes de irregularidades y por eso se inicia, de hecho, esta investigación. Por lo tanto, es contradictorio con lo que usted está diciendo en este momento, parece. Bueno, es una reflexión suya, si me parece. Yo trataré de convencerla de que no hay contradicción alguna. ¿Quiere? Sí. Bueno, responda. Bueno, sí. Vamos a ver. Le he comentado que efectivamente hay una encomienda de gestión, hay la licitación de un concurso público. En ese concurso público se pide a los licitadores que acrediten documentalmente que, caso de que resulten adjudicatarios, verdaderamente puedan tender la red por donde ellos dicen que iban a tenderla. Y al mismo tiempo, pues los licitadores recaban, en este caso, la opinión de FEBE acerca de si verdaderamente les facilitaríamos el tenderlo por el trazado ferroviario, y les dijimos que sí, en las condiciones que figuran en el escrito que les expedimos. Yo, desde luego, a quien le tengo que dar ese escrito es a quien tiene que presentarse a la licitación, a los que, en este caso, al adjudicatario. Y a quien le liquidamos luego el canon, como hemos hecho siempre, es al adjudicatario, que es el que se dirige a nosotros. Oiga, que tengo que hacer esta obra para hacerla, mire usted qué es lo que le tengo que pagar. Y nosotros decimos, pues este es el canon que usted tiene que pagar. Yo no sé si eso se lo come el adjudicatario, o luego se lo repercute al GIPA en alguna certificación, o luego se lo come en última instancia el Principado a través de alguna certificación del GIPA. Lo desconozco. Lo que sí le puedo decir es que nosotros, con quien nos entendemos en este y en todos los casos, sea para hacer el corredor de la cuenca del Ayer, o sea para tantas y tantas obras de saneamiento donde hemos tenido actuaciones en zona de dominio público, es al adjudicatario de la obra. Y luego ya se entenderá con el adjudicador cómo regularizan el reembolso de ese canon que han tenido que pagar. Nosotros nos entendemos con quien hace la obra, que es el que nos lo tiene que pedir. ¿Usted ha leído los informes que señalan estas irregularidades? No. No tiene acceso a ellos. Si le soy franco, además me sorprendió mucho la citación que recibí para esta comisión de investigación. Francamente no lo había visto ni en la prensa. Bueno, le puedo decir, hemos hablado de este tema a lo largo de este día, de esta jornada. No consta que ese canon fuera posteriormente repercutido o abonado, digamos, por el Principado de Asturias a Confica. Ustedes dicen que su responsabilidad o solamente la relación es con el adjudicatario. Yo le quiero preguntar, usted hablaba antes de... Yo le quería preguntar, en relación a una pregunta que iniciaba antes, ¿cómo se llegó al cálculo de ese montante y por qué fueron 15 años sin otra cifra? Usted decía antes que es razonable para la vida útil de un tendido de este tipo. Nosotros consideramos que la vida útil de un tendido de este tipo es infinita. Le pregunta a usted por qué calcularon 15 años. Yo hablo de vida útil en términos estrictamente contables. Es decir, la vida útil de un activo inmobiliario es el tiempo que se considera
legalmente, técnicamente, como que está amortizado. Eso no obsta para que una canalización, un túnel o un puente pues pueda vivir pues como el acueducto de Segovia, ¿no? Es decir, que puede tener la vida que sea, pero está amortizado porque está sometido a unos plazos. En este caso nosotros considerábamos, porque así lo tenemos establecido también para nuestras propias redes de fibra oscura o de fibra óptica, que es la vida útil de una canalización de este tipo, de un tendido de cable de este tipo, y en todo caso, como le digo, incluso la cuantificación económica que se hace, entendemos que es mucho más que digerible. Nosotros creemos que un precio de 98 céntimos metro cuadrado al año pues no parece que sea muy gravoso, ¿no? Pero lo más importante es que, como le digo, el Principado de Asturias, supongo que no hubo mayor resistencia por nuestra parte, no lo recuerdo muy bien, pero me lo imagino, porque si fuese administración trataría de hacer lo mismo, ¿no? Es asegurarme que independientemente de que el canon sean por 15 años, y también independientemente de la cuantía, que el canon sea de carácter indefinido, es decir, que haya una vocación de ambas partes de que verdaderamente ese tendido, el Principado de Asturias, que es el que hace la inversión, el que va a tener que seguir dando servicio de banda ancha a la zona occidental durante más de esos 15 años, pues que efectivamente se asegure de que es de carácter indefinido, como así quedó reflejado en los dos documentos que emitimos nosotros, tanto el de compromiso como el de otorgamiento de derechos al Principado. Y desde luego lo que tocaría después es, lógicamente, renegociar otros precios y otros plazos. Y como usted seguramente sabe mejor que yo, o al menos igual que yo, en el supuesto incluso de que surgiesen chispas en una negociación de este tipo, por quien sea, cuando sea, pues hay otras leyes y otros organismos que tutelan este tipo de cosas, como es la Ley General de Telecomunicaciones, donde establece que si hubiese discrepancias de este tipo, pues la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues se puede someter a ellos la consulta o el laudo de un tipo de este, y al final acaba dictando una resolución que es vinculante para ambas partes. Quiere decir que si lo haces amigablemente, bien, pero si no, está tasado legalmente que esa posibilidad existe. Por lo tanto, desde el momento que tú tienes reconocido el carácter indefinido y que sabes que va a haber una tutela superior que al final vinculará a un acuerdo más o menos gravoso para cualquiera de las partes, pues yo creo que a mí desde luego me daría la suficiente tranquilidad. Si bien, de alguna forma u otra se solucionará. La cuestión es cuánto nos va a costar a todos y a todas renovar, renegociar ese derecho de paso. Y yo le puedo decir que con la universidad y con Cadasa el Principado firma convenios y consigue derechos de paso solo con ceder fibras, sin pagar un canon. Y eso que usted llama un derecho en la Troncal de Occidente, en realidad es una obligación para el Principado que firman entre FEBE y Confica, sin que participen en principio en el Principado ni GIRPA, y así parece que no se conocía hasta 2014. Por lo tanto, lo que usted ve con normalidad, permítame decirle que, bueno, hay otros casos en los que se actúa de forma diferente y en todo caso, yo me planteo también, de un modo u otro se solucionará. La cuestión es cuánto nos va a costar y qué ocurriría. Efectivamente, era un planteamiento y una pregunta que iba a hacerle, o que me planteo. ¿Qué ocurre si no hay un acuerdo entre las partes? Esa es una pregunta que... El que no haya acuerdo entre las partes creo que ya le he contestado. Está tasado taxativamente así en la Ley General de Telecomunicaciones. Y yo le he dicho que era una pregunta que iba a hacerle y que efectivamente usted ya ha contestado, sí. Antes... quiero hacer un paréntesis breve. Antes comentaba el portavoz socialista que hablaba del derecho de ocupación de dominio público. Y es verdad que tanto la anterior ley ya derogada de telecomunicaciones, la 33/2003 de 3 de noviembre, como la vigente, la 9/2014 de 9 de mayo, promueven el derecho de ocupación de dominio público. Ahora bien, en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias. Y esto es algo que, a nuestro juicio, no se ha cumplido, como hemos visto claramente hoy aquí, en la construcción de la Troncal Occidental. Por lo tanto, pensando en acuerdos transparentes y no en alteraciones de procedimientos de contratación, nos tememos que este no es el ejemplo más significativo o más singular. Le han hecho ya una pregunta en relación al tiempo que estuvo suspendida la obra. Yo creo que eso ya se ha cubierto, era una parte que nos interesaba. Finalmente, yo quiero hacer una pregunta, y es si han recibido pagos en efectivo por parte de Confica. ¿Nosotros? Sí. No, el único pago, los dos únicos pagos, que uno me consta fehacientemente y el otro porque está en el procedimiento que haya podido hacer Confica FEBE, fue uno, el de la regularización de los derechos de paso, que lo tramito y lo requiero yo, y efectivamente se nos acredita y en función de ello informamos a la Inspección General, que es la Policía Militar nuestra de FEBE, que es la que da la autorización, una vez que tiene todos los informes favorables, tanto de infraestructura como de patrimonio, es el pago de ese canon y las tasas que me imagino,
casi estoy seguro que le cobró la Inspección General por los trabajos que ellos hacen, de estudios, informes, elaboración de la autorización, con los condicionantes correspondientes y la solicitud del aval correspondiente para asegurarse de que la obra se ejecuta en los términos en que ha condicionado FEB, en este caso, en esa autorización. Me imagino que son los dos únicos pagos que hizo y, desde luego, el mío, como se ha podido comprobar, supongo que está lo suficientemente documentado, está absolutamente hecho con luz y taquígrafos, y supongo que el de la Inspección General también, porque es procedimiento puro, interno. Sí, yo le hablaba de pagos en efectivo. Entiendo que eso es en ningún caso. No, por Dios, no. Usted confirma que no se recibían pagos en efectivo de ningún tipo, con cierta regularidad. Es que no estoy seguro de estar entendiendo bien. Quiero decir, a mí como patrimonio, como... No, algún responsable de FEB. ¿FEB recibía pagos en efectivo por parte de Confica? Es la pregunta. Bueno, le voy a tratar de contestar de la única manera que me resulta posible. No hay procedimiento que habilitase a nadie de FEB que cobrase en metálico ninguna cantidad por parte de ninguna adjudicataria. Sí, entiendo que el procedimiento sería difícil. Si hubiera ocurrido, sí, ya... Vale, muy bien. Supongo que no. Gracias por su respuesta. A usted. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Desde un punto de vista de mi grupo, sus explicaciones han sido claras como el agua y absolutamente convincentes. Por tanto, no le vamos a hacer ninguna pregunta porque creo que usted ha respondido, como he dicho antes, con absoluta claridad y nos ha parecido muy razonable todo lo que ha dicho. Por tanto, no vamos a hacer más preguntas. Pues se lo agradezco y, en todo caso, no soy infalible, pero trato de que responda a la verdad y a mi recuerdo. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Gracias, don Ignacio, por su comparecencia hoy. Yo la duda que le tengo es más bien técnica. Ustedes, cobran un canon, pero se lo cobran a una administración, que es el Principado de Asturias. A una empresa privada adjudicataria de un concurso, que es a la que nosotros nos dirigimos para cobrar el canon. Y, como le digo, las relaciones que pueda tener ese adjudicatario para repercutir ese coste o comérselo con patatas, lo desconocemos. Bien, pero ustedes sabían que esa red era para una administración. Seguridad, vamos, es que no solo es que era para una administración, sino que la documentación que genera FEB lo dice muy claramente. En la medida en que FEB solo se quiere reservar el uso de una fibra que no es suya, pero de uso exclusivo y sin pagar ninguna contraprestación. Yo creo que lleva implícito decir que no es mía. Y desde el Principado para usarla yo. ¿No le sugirieron el no pagar ningún tipo de canon? Desde, en este caso, HIDPA o... No, es que formaba parte de nuestro canon. Es un canon mixto, económico y de uso. Sí, bueno, porque yo aquí tengo jurisprudencia abundante ya, sobre todo a nivel municipal, en que niegan que se pueda abonar, en este caso a ayuntamientos, ningún tipo de compensación por derecho de paso de red de telecomunicaciones. Existe jurisprudencia ya firme para ello. O sea, ni en un lado, ni ustedes han seguido cobrando, aun existiendo jurisprudencia. Yo lo que le puedo asegurar es que la Ley General de Telecomunicaciones, que no es la mía, porque la mía, la sectorial mía es la ley del sector ferroviario, pero me consta que la Ley General de Telecomunicaciones establece la posibilidad de utilizar con carácter prioritario los dominios públicos y, además, a reserva de pagar el canon de ocupación correspondiente, evidentemente. Y, desde luego, la ley del sector ferroviario en el artículo 76, que es la que más me vincula a mí, es inequívoca. Es decir, establece los diferentes tipos de canon y hay uno, el apartado 76.e, que dice claramente que es el canon por ocupación del dominio público ferroviario para la prestación de un servicio público de interés general. Y establece incluso cómo se liquida ese canon. O sea que... Yo le digo la jurisprudencia que hay entre administraciones o para... Yo le digo, miren, el escrito que ustedes tendrán en el expediente, que es en el que nosotros le reclamamos el canon a Confica, se hace mención a cuál es el soporte legal que nos habilita para pedirle ese canon por ese motivo y con esa cuantía. Es decir, está explicado en el documento. Se mencionan los artículos de la ley sectorial que hablan de esta materia. Bien, muchas gracias. Hay más preguntas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Arrate. Bueno, quiero agradecerle también pues sus explicaciones y la claridad con la que nos ha trasladado, tanto en su exposición inicial como en las preguntas que a los diferentes portavoces que me han precedido en uso de la palabra les ha respondido, ¿no? Y solamente quiero hacer que me explique un poco más, si es tan amable, una breve alusión que usted ha hecho en un momento de sus intervenciones, en las que dijo que en otras provincias donde había la antigua FEB, ¿no? Esto, aparte de nosotros, sería, si no me equivoco, Lugo, León, Palencia, Burgos, Cantabria y Vizcaya. Desde Coruña hasta Bilbao, entrando por detrás de la montaña hasta León y luego en Cartagena Los Nietos. Y luego Murcia, vale. Exacto. Decía usted que había también en otras provincias, donde también usted las ha enumerado ahora, casos similares, ¿no?
Similares como este no. Quiero decir, de que una administración pública haya pedido para atender una red de fibra óptica la autorización del dominio público ferroviario, como tal, no. Fue exclusivamente el Principado de Asturias. Pero otras administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, lo que piden es autorización para poder ocupar también el dominio público, bien sea con cruces o con paralelismos, para hacer caminos, para hacer jardines, para pasar saneamientos, etcétera, etcétera, por debajo de las vías. Eso es exactamente lo mismo, solo que en vez de ser 102 kilómetros es lo que mida. Así se regulariza y así se paga. Muchas gracias. Solamente en esa cuestión. Muy bien. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Arrate. Yo creo que le han felicitado. Yo no quiero ser menos y quiero felicitarle por la exposición, a mi juicio, muy clarificadora de lo que ha sido el papel de FEBE en este cometido. ¿No? Voy a darle un dato, ya que nos recordaba, que es Reintel, la empresa de Adif, la que tiene en estos momentos. Ah, sí, yo sé que lo ha licitado con carácter general. Contratos de fibra. Sí, digo por poner todos los datos al servicio de esta comisión, ¿no? Siendo importante por dónde pase la fibra, siendo importante, sea esta de FEBE o sea esta de una autovía, etcétera, yo creo que lo importante que también por donde pase es la duración, el plazo, ¿no? por el cual esa servidumbre pues se va a poder disfrutar. Y yo creo que aquí se ha hablado del cable como si solamente se estuviese hablando de la inversión que se hizo en el cable en la troncal, cuando además de la troncal hay más cable, que es los accesos que evidentemente se dieron a muchas poblaciones del occidente de Asturias. Y diría más, cuando se habló aquí de la suspensión de la troncal por FEBE, eso no significa que el resto de trabajos se hubiesen paralizado, precisamente en los trabajos que van acceso. Digo esto para culminar la jornada de hoy, porque ha sido una jornada muy densa, muy amplia, y se ha hablado mucho, y creo que es conveniente hacer una especie de recapitulación y de aclaración de determinados conceptos. Es verdad que ustedes, con la empresa a la que querían darle esa concesión, pues pudieron haber tenido un tiempo de estudio y de negociación. Eso no significa que el resto de trabajos que ya no dependían de la troncal, pues se fuesen desarrollando los trabajos de accesos a las localidades con el ritmo y los tiempos que habitualmente se determinan en este tipo de cosas. No quiero dejarlo claro. Y sobre todo, yo entiendo que, se lo decía antes al responsable, creo que era de Confica, y se lo digo ahora a usted, usted trataría con el mismo rigor, digamos, las preguntas o las orientaciones que cualquier empresa le hubiese hecho al respecto del uso de su infraestructura, sea Confica, sea el ECNOR o cualquier otra empresa de las cuales se hubiese interesado. Entiendo que no hay a priori por parte de FEBE ningún trato de favor a ninguna empresa en particular, ¿no es cierto? Por supuesto. El único interés compartido que tuvo FEBE en relación con esta cuestión es participar en la oportunidad de que los ciudadanos de la zona occidental de Asturias tuviesen también acceso a la banda ancha, como tuvimos la fortuna de participar también en que así fuera con los ciudadanos de la cuenca del caudal de Ayer, que van por nuestra fibra óptica. Nada más. Yo no había oído en mi vida hablar de esta empresa adjudicataria Confica, y como le digo, le dimos la misma información a todos los que preguntaron y el mismo escrito a todos los que lo requirieron, sin más. Bien, y es cierto, y ha hecho usted también otra aclaración que creo que es importante para los profanos en este tipo de materias y sobre todo para los ciudadanos. Usted ha dicho que, por mucho que FEBE quisiera ahora poner obstáculos en el futuro a la renegociación de ese canon, evidentemente no es competencia de FEBE ni es competencia de GIPTA. Vamos a pensar que sea así. En cualquier caso, si hubiese esas tensiones, que esperemos que no, siempre habrá alguien que tenga que dilucidar quién tiene razón. Pero yo le hago una pregunta, y conforme a la Ley de Telecomunicaciones, creo que era la del 2003, con la que obviamente se trabajó en este caso, si una administración, bien sea de manera directa o bien sea a través de una empresa pública, no sé si denominar interpuesta, pero que es la empresa GIPTA la que iba a hacer esta encomienda, si una empresa pública como GIPTA pidiese a una empresa como FEBE que quiere pasar por sus infraestructuras, ¿FEBE sin más podría oponerse a esa pretensión de una administración pública? Sí. ¿Conforme a la ley de 2003? Sí. Si la clase de entendido que se quiere hacer de unas características que perjudican
a la explotación ferroviaria, lógicamente nos oponemos. A la seguridad. Cuando FEBE decía que quería supervisar el proyecto constructivo y quería estar presente en el replanteo de cada uno de los tramos de la obra, en este y en todos los casos, es para saber que no te van a hacer una chapuza. Y que cuando tú vayas a hacer el mantenimiento de tus infraestructuras y metas maquinaria pesada para hacer los bateos de vía, etcétera, etcétera, pues que no haya un cable por mitad de las vías, que resulta que supone un corte bestial de este servicio o de cualquier otro, pues precisamente porque no has atendido bien y adecuadamente. Por lo tanto, o el proyecto y la propuesta es aceptable o de lo contrario se rechaza. Tanto entonces es fácil deducir de sus palabras que la obra que se hizo y que pasa por FEBE no es ninguna chapuza, es una obra en condiciones, como se suele decir. No, yo les digo que yo no sigo ni me compete la ejecución de la obra y cómo terminó. Lo que se puede decir es que es fácil de adivinar que en algún momento tuvo el visto bueno de la Dirección de Infraestructura, que es la competente en la materia, porque el sumatorio de su visto bueno y nuestra regularización es la que permite a la Inspección General dar la autorización que dio. Muy bien, no hay más preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Como le indicaba, tiene la oportunidad, si desea, hacer algún tipo de aclaración o precisión, un turno máximo de 5 minutos. Solo decirles que muchas gracias porque me han hecho la estancia muy cómoda. De verdad, no esperaba otra cosa, pero se ha confirmado. Muchas gracias. Pues muy bien, concluida la comparecencia, rogamos al compareciente que abandone la sala, agradeciéndole su colaboración con esta comisión, que queda suspendida hasta el próximo miércoles 28 de septiembre a las 10 de la mañana.